¿Qué tal, queridos amigos? Es propio ponerse una guayabera negra por el luto que tenemos todos los mexicanos acerca de cómo se ha desarrollado la famosa reforma judicial. Todo comenzó cuando el señor López Obrador se peleó con la gran ministra Norma Piña. Norma Piña, que lo que había hecho era impedir las reformas inconstitucionales que pretendía López, como la ley Bartlett en materia energética, o bien la tontería de pasar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Díganme ustedes para qué ha servido finalmente. O bien porque Norma Piña no se puso de pie el 5 de febrero de 2023, cuando se honraba la Constitución, y la única que no aplaudió ni se levantó cuando llegó el Mesías fue Norma Piña. Todo esto acumulado hizo que López Obrador estallara y propusiera la famosa reforma judicial con inclusión de rifas y tómbolas, que porque todo el sistema judicial estaba podrido. Miren ustedes, jueces, magistrados y ministros, en todos los tiempos ha habido casos de corrupción, entre ellos. En todos los tiempos, no es de ahora, ni de ayer, ni de hace 50 años, siempre ha habido casos de corrupción. ¿Cómo ha habido casos de corrupción entre los ejecutivos y entre los legisladores? Pero bueno, eso no es el tema. El tema es que con el pretexto de que había mucha corrupción en el Poder Judicial, se armó una reforma con las patas, auténticamente con las patas, que además fue producto, su aprobación, de el secuestro de un senador, el senador Robleda de Campeche, y la traición de los miserables malnacidos Yunes Márquez y Yunes Linares, el padre y el hijo, que por cierto nunca entendí por qué Yunes Linares tenía que haber reemplazado a su hijo por la mañana del día de la votación, diciendo que estaba su hijo internado en un hospital, y en la tarde apareció su hijo, Yunes Márquez, ahí en calidad de propietario del escaño que había dejado vacío para no tener que votar por la inmunda reforma judicial. Y con eso, con esa traición, se consumó la aprobación de la reforma en el Senado. Además, claro, ateniéndose a una sobrerepresentación legislativa como consecuencia de los malos manejos del Instituto Nacional Electoral, que premió a los partidos del Trabajo y el Verde por ser aliados de Morena, dándoles muchísimas más curules que las que de verdad habían ganado, y relegando a los otros partidos como el PAN, el PRD, el PRI, que habían formado alianza y que tenían más derechos a tener un mayor número de curules y escaños dentro del Poder Legislativo. Así comenzó la vida de esa reforma judicial, a base del secuestro y la traición. Pero esto fue cada día empeorando y empeorando y empeorando. Ahora se pretende ir a una elección el 1 de junio, ya falta muy poco, para que los mexicanos puedan, dicen, elegir democráticamente a los jueces, magistrados y ministros. ¿Sí? Y para ello les van a dar a cada elector que se acerque a las urnas. Yo no pienso ir y convoco a todos los que me escuchen a no hacerlo, porque es una burla, es una parodia. Van a recibir 9 boletas con cerca de 1,400 nombres en lo que respecta a la Ciudad de México, de los cuales tienen que escoger los que cada elector considere los más adecuados para desempeñar los cargos del Poder Judicial. Tardarán, de acuerdo a las estimaciones, cada uno 14 minutos en llenar sus 9 boletas con los nombres de los personajes respectivos. Y ya cantan victoria los morenistas, ya se sienten dueños del Poder Judicial. La plagiaria inmunda Yasmín Esquivel, o la señora que se dice ministra del Pueblo, Lenia Batres de Lara, porque está casada ya con Ulises Lara, que es ya recién nombrado fiscal
bueno, delegado de la Fiscalía General de la República en Morelos, nada menos. Y además, Yasmín Esquivel, ¿se acuerdan ustedes? Está casada con Riobó, el constructor favorito del Mesías de Macuspana. Esta es la historia breve de una reforma judicial que ni se pidió y que no tiene ni pies ni sustento. ¿Cómo vamos a tolerar una reforma cuyos candidatos a reemplazar a los actuales jueces, magistrados y ministros se dio por tómbola, por rifa, por tómbola, allá en el Senado dándole vueltas como si se tratara de una rifa de la Lotería Nacional que ya no es para la asistencia pública, es para la asistencia de la 4T. Eso lo tenemos muy claro desde hace días, en muchos meses. Pues ahora dicen que van a hacer una ley para delinquir, para que delincan o se considere delito el que llamemos a no votar. Los que llamemos a no votar tendríamos la espada de Damocles encima para evitar que se haga una elección que desde luego pone muy en entredicho a la justicia mexicana y a las instituciones mexicanas. Bueno, quedamos peor con esta reforma judicial que el maltrecho buque escuela Cuauhtémoc, que sigue atracado allá en el East End de Nueva York, ahí donde pues están ahí las basuras que llegan a los mares del río Hudson, al río Hudson a través del Océano Atlántico, para ser precisos, para que no digan que estamos confundiendo la geografía. La geografía política de México se va a alterar profundamente el domingo 1 de junio. No tiene sustento una reforma que se logró con el secuestro y la traición de 2 senadores, ni tiene sustento alguno el que se hayan inscrito como posibles candidatos elementos muy profundamente ligados al crimen organizado, como nunca antes. Si bien es cierto que en el pasado hubo jueces que de alguna manera se arreglaban con los sicarios, ahora son los sicarios los que han impuesto a los jueces, es decir, mucho peor que lo que pasaba anteriormente. Y esto es lo que no quieren decir los miserables de la Cuarta Transformación, como el pandillero Gerardo Fernández Noroña, que verdaderamente es la vergüenza de las vergüenzas del gobierno mexicano. Sí, del gobierno, porque saben ustedes que se supone que el gobierno está formado por 3 poderes y uno de ellos es el legislativo, en donde la mitad de ese poder está bajo el dominio de elementos como Noroña y como el cínico, sinvergüenza y criminal Adán Augusto López Hernández, tabasqueño, como el expresidente que tanto dañó, como predijo a las instituciones, a las que dijo como candidato que iba a mandar al demonio, y las mandó. Las mandó al demonio destazando al Poder Judicial y posibilitando la llegada de una mandataria mujer, pero profundamente espuria, porque ganó con un fraude cibernético que nunca habíamos observado en nuestro país. Entre otras cosas porque no estaba tan avanzado el tema de la electrónica y de la computación. Por esa razón, no teníamos previsto que pudiera hacerse un fraude cibernético como el que llevó a la presidencia con 36 millones supuestamente de sufragios que no fueron ciertos a la presidencia de México. Todo esto se conjuga para insistir en que votar el 1 de julio es un acto de desvergüenza por parte de quienes acudan a las urnas. Y es un acto de desvergüenza para quienes promueven esta votación absurda que no es democrática, que ha sido impuesta por la Cuarta Transformación, por el origen, por el hecho de no soportar que hubiera un poder judicial que de repente detuviera las reformas y las iniciativas de una presidencia falaz
la de López, y otra presidencia absolutamente espuria como la de Claudia. Esta es la razón por la cual hemos convocado todos a que no se vote de ninguna manera y que ese 1 de junio se llenen más bien las calles por aquellos que no estaremos de acuerdo nunca con la corrupción y la antidemocracia que ha instalado en nuestro país la malhadada Cuarta Transformación. No me van a callar, nunca, y lo digo hoy y siempre, apretando el puño, con cero cobardía.